preparen y una vez ustedes sirvan como promotores a otras instituciones o a otras facultades de la universidad. Los que estén interesados se comunican con bachiller, con Jonás. ¿Cómo se llama Jonás? Jonás Sánchez. Y vamos a empezar a organizar lo que quieran, eso es voluntario. Si quieran oír charlas sobre las transfusiones sanguíneas, lo voy a preparar en ese aspecto. Y de ahí nos beneficiamos ustedes, porque se van a formar en la de transfusión de sangre. ¿Cuánto transfunden ustedes a un paciente? ¿Cuánto valor de hemoglobina? No saben. Ustedes no ven hematología a lo largo de la carrera. Los que ven este módulo aquí, se lo doy chuputo porque dan un mes, 2 meses, no sé cuánto. Y no puedo abarcar todo, ¿verdad? Algo muy somero. Pero lo primero que ustedes hacen en una emergencia es pedir una hematología completa. Y no saben qué pongo. Lo primero que piden, llega con un dolor en el dedo gordo, hematología completa. No saben lo que vamos a hacer. Ese es el examen más solicitado en el mundo, hematología completa. No saben para qué la solicitan. El medicamento más usado en el mundo, ¿saben cuál es? La transfusión de sangre. Un medicamento. Y sabemos los efectos secundarios. La farmacocinética del medicamento. No sabemos. No sabemos cuántos mide el glóbulo rojo transfundido. No sabemos cuáles son los efectos adversos. Y los indicamos a 10 abusando más bien de respirar. Entonces, los que estén interesados se me acercan y nos reunimos a los grupos de la tarde y ahí podemos hablar de todos estos temas. Entonces, lo que nos atañe el día de hoy es, vamos a comenzar a hablar sobre las anemias en general. Vamos a tocar pues, poco a poco las anemias más importantes, las anemias nutricionales, luego la anemia política y así sucesivamente. Pero los días que yo puedo son en teoría jueves y viernes. Mañana no puedo porque tengo un examen de programa. El martes lo puedo atender. Es bonito. Ya para enero trataremos de dar 3 días a la semana para adelantar. La verdad que no he podido atenderlo en estos días. Bueno, el objetivo de esta charla de día de hoy es simplemente conocer los distintos tipos de anemia, el concepto de anemia, el organismo aceptado de edad y sexo, identificar los distintos tipos de anemia, la clasificación y analizar un poco someramente lo que son los mecanismos de adaptación. Voy a estar aquí. Un voluntario que se sienta aquí. Que me pase la vida. Voluntario. Vení. Sí. Bueno, puede haber lado, no. Va a pasar esto. ¿Quién sabe qué es anemia? Yo he escuchado mucho el término de anemia. ¿Qué es anemia? ¿Cómo puede definir lo que es la anemia? A ver. Los valores disminuidos de la hemoglobina. Valores disminuidos de hemoglobina en sangre. ¿Qué más complementa ese concepto? La disminución de los elementos formes de la sangre. ¿Cómo? Disminución de los elementos formes de la sangre. Si bajan los paquetes de anemia, entonces no podemos decir que son elementos formes. Los elementos formes de la sangre son glóbulo rojo, glóbulo blanco y la plaqueta. No sé qué podemos. Según la OMS, el nivel bajo de hemoglobina, 12 de las mujeres, 13 de los hombres, pero alteraron el concepto debido a las diferencias de nivel de SMART y en los niños y en las embarazadas. ¿Cómo alteraron qué? O sea, alteraron los valores de 12 en mujeres y 13 en hombres debido al nivel del mar y a los niños y las embarazadas.
sea que si yo vivo en La Paz, 4.000 metros de altura, yo tengo Ya 13, cambia el y valor. no tengo anemia. Según la altitud, supongo yo que hay que aumentarle a 1.9 Más o menos. al ¿Cuánto? Por lo que, por ejemplo, por lo que me tiré en Quito, que está casi a 3.000 metros, se le agrega 1.92 al valor de la hemoglobina para decir que es anemia. Que cuando no hay suficiente glóbulos rojos para transportar oxígeno al cerebro. ¿Tengo algo más? ¿Cuántos son ustedes? ¿Cuántos son vos? 70, 80, ¿cuántos son? Ajá, entonces, ya más o menos han abordado el concepto de todo. Así que han dado algunos datos importantes, la edad, el sexo, que tomar en cuenta eso, la altitud sobre el nivel del mar. Pero el concepto que dio, ¿cuál es tu nombre? Valeria. Podemos complementarlo, fíjense que la reducción, por aquí hablaban de glóbulos rojos, de la hemoglobina, reducción de la masa de glóbulos rojos, de la hemoglobina o del hematocrito, no de los elementos fósforos, incluiría el blanco y la plaqueta, establecidos por la norma según la edad, igual un niño a un adulto, igual un recién nacido a un preescolar y un escolar, etcétera. Sexo, mujeres y hombres, tenemos que considerar lo que son distintos. Condición fisiológica, ahí entra lo que es el embarazo, hay valores establecidos para el embarazo de acuerdo al trimestre. Y la altitud sobre el nivel del mar. ¿Qué pasa con esto? Cada región debe establecer sus valores de referencia. Los valores que establece la Organización Mundial de Salud son normalmente basados en países desarrollados, que por lo general tienen un nivel de hemoglobina más alto de los países subdesarrollados, por múltiples razones, especialmente el tipo de alimentación que consumimos en los países subdesarrollados. Pero cada región, cada país, cada ciudad debería establecer sus valores normales de referencia. Se establece un valor de corte para los hombres 13 y para las mujeres 12, en línea general. Pero si yo vivo en La Paz, o no sé, en Quito, a 2.700, La Paz está a más de 3.000 y pico metros de altura, una persona con 13, ¿qué va a pasar? ¿Cómo va a estar esa persona? ¿Cómo se va a comportar? Anémico, ¿Qué va a presentar el paciente? letargo, sueño, somnolencia, Ahogado. irritabilidad. Ahogado, o sea, no va a poder caminar 3 pasos. ¿Okay? Tienen que aumentar la masa de glóbulos rojos, por ende la masa de hemoglobina. Entonces, no podemos considerar 13 para una persona que vive a 4.000 metros de altura. Tendrá que establecer su región, valor mínimo, podría ser 15, podría ser 14.5. Eso varía. Lo que sí es recomendable a nivel del mar, como Maracaibo, que debe ser 13 hombres y 12 mujeres. Con eso nos quedamos claros. Pero cada región, dice la cada región, debe establecer su parámetro de referencia, su valor, su límite inferior y su límite superior. Entonces, este es el concepto de anemia, el concepto más técnico. Disminución de los valores de hemoglobina, macrolito o la masa de glóbulos rojos, por debajo del valor normal establecido, según su inventario, su sexo, la condición fisiológica que puede influir y la altitud. Son muy variables. Desde el punto de vista funcional también lo mencionaron por aquí, justo ese concepto. Desde el punto de vista funcional que se traduce la anemia, es que la masa de glóbulos rojos que tiene el individuo no es suficiente para aportar el oxígeno que los tejidos requieren. Que a la postre, la función de la hemoglobina, ¿cuál es? Transportar gases, transportar oxígeno y CO2.
función del glóbulo rojo entre todas las que contiene la hemoglobina, y la principal función de la hemoglobina es transportar oxígeno. La molécula de hemoglobina es una molécula perfecta, no es la hemoglobina perfecta, la molécula perfecta. Nosotros tenemos, ¿cuántas moléculas de hemoglobina tiene el glóbulo rojo? ¿Cuántos se lo? 4. 4. No tiene capacidad para 4. ¿Cuántas moléculas de hemoglobina tiene el glóbulo rojo? Moléculas. 200 millones. 200 millones, 250 millones de moléculas de hemoglobina. La capacidad de transporte que tienen una sola cadena. Claro. 4 están hablando, me imagino, de las cadenas polipeptídicas. 4 cadenas polipeptídicas, los alfa, los beta o las variantes. Y cada una de esas cadenas tiene un grupo hemo. Ay, eso. El grupo hemo superior tiene el átomo de hierro, que es el que fija el oxígeno para la molécula de hemoglobina, que es capaz de transportar 4 átomos de oxígeno. Esto puede transportar más por los sitios de unión, pero fisiológicamente transporta 4 átomos de oxígeno. 200 millones de moléculas de hemoglobina. La hemoglobina la expresamos en gramos por decilitro o gramos por litro. Normalmente aquí usamos por decilitro, pero en las publicaciones internacionales van a haber gramos por litro. Importante eso. Así es, ¿tienen alguna duda? Presten atención a esta hora y media de charla. No escriban, pierdan el tiempo de eso. Están los libros, aprovechen, presten atención, se lo dice la experiencia. Aprovechen esta hora y media. Olvídense del monitor, de los celulares, de la novia, y aprovechen esta hora y media, una horita. Ajá. La sangre, sabemos que ustedes ya lo han visto en fisiología, está compuesta por una parte líquida que se llama plasma, la parte sólida o celular, que está formada por el glóbulo rojo, glóbulo y plasma. Básicamente, el 55% es de plasma y por supuesto el 45% restante es por el paquete de células. De esto, de estas células, de estos elementos formes, del 45%, 99% está formado por glóbulo rojo. De estos elementos formes, el 99% está formado por el paquete de glóbulos rojos. O sea que el 1%, menos del 1%, que formarían las plaquetas y los glóbulos blancos. Es decir, que la densidad de la hemoglobina y la viscosidad está determinada por el paquete de masa hemoglobina. Las proteínas también contribuyen a la albúmina, pero en muy poca proporción con relación al paquete de leche. Así que, y la relación que hay del paquete de glóbulo rojo o el paquete celular con el plasma lo llamamos que es el paquete, que es la relación entre el volumen de eritrocitos con el volumen total de sangre. Y eso va a estar muy determinado, depende por supuesto, va a depender de la masa del glóbulo rojo y del volumen. Son dos variables que interactúan para aumentar el volumen. Si yo tengo mucho glóbulo rojo, ¿cómo va a ser el hematolito? Aumentado. Anemia, ¿cómo va a estar el hematolito? Disminuido. Eso es la relación directamente proporcional. Así que yo me repaso y ustedes se saben todo esto. Somos millonarios, el glóbulo rojo. El glóbulo rojo medio en millones, el glóbulo blanco en miles y la plaqueta en miles. El glóbulo rojo, eso varía, pero eso lo consiguen en los libros, más o menos un promedio de 5.200.000 hombres. Las mujeres tienen un poquito menos. El glóbulo rojo, 4 millones y pico. Esto es importante, cuando yo veo un reporte de hematología, yo busco el valor de glóbulos millones, es decir, consigo que los glóbulos están bajos, en millones, y ahí empiezo a aplicar lo que es el efecto de la neurosis.
con la producción de los niños. Eso no hay de la hemoglobina es variable, esos son valores establecidos internacionalmente y para los efectos nosotros vamos a considerar 13 aquí en Maracaibo un hombre y 12 mujeres. Y ahí está el hematocritil ideal, que es 45 en hombres y 40 en mujeres. Y aquí están los valores de hemoglobina según la edad, según el sexo. Fíjense que recién nacido, los que han pasado por pediatría, nace con valores de hemoglobina aumentada, elevada, pero el límite inferior es 13,9 para considerarlo anémico. El niño de menores de 2 años es variable, puede ir desde 9 hasta 10.5, ya vamos a ver por qué. Preescolar y escolar, 10.5 en el preescolar y 11.5 en escolares, no se alarma porque un niño preescolar no tenga 12, 13. Si tiene 10,5 es normal para su edad. Adulto y en el embarazo, si está en el primer y tercer trimestre consideramos 11, si está en el segundo trimestre 10.5 porque ahí hay un aumento del volumen plasmático. Entonces si aumenta el volumen plasmático, ¿qué va a pasar con la masa de glóbulos rojos? Se diluye. No es que ha perdido glóbulos rojos, se están diluidos. Y como una proporción de la parte líquida y la celular, tenemos que bajar la masa. No tiene en teoría una anemia, porque no hay disminución de la hemoglobina. Hay una anemia disminución. Eso es lo que ocurre en ese grupo. Pero si tiene por debajo de 10.5, sí la consideramos. Así es. Fíjense, ahí están los valores medios de la hemoglobina al nacimiento, días, semanas, meses y años, la media con dos desviaciones estándar, fíjense hacia abajo, y vemos que a los 2 meses es el valor más bajo de la hemoglobina, que puede llegar hasta 9 y ser normal. Un niño de 2 meses que vean con la hemoglobina de 9,5, vamos a hablar que no tiene anemia. Empezará que siga creciendo el niño y luego va a ir aumentando la hemoglobina sucesivamente hasta llegar a nivel preescolar 10,5. Preescolares 11,5, escolares 11,5, lactantes mayores 10,5, ¿cierto? Y aquí están, por eso van a conseguir. Y ahí están los valores de Matías en millones y el valor de hematocritil. Entonces está claro eso, que los niños no tienen el valor de hemoglobina del adulto, que no hay que forzar a los niños a que tengan 12 hemoglobina. Tiene 4 años, tiene 10,5, hay que recomendar una alimentación balanceada. Así que, lo digo porque hay muchos, envían mucho a la consulta de hematología a niños por anemia, con preescolares y tienen 11 gramos de hemoglobina. Consulta por anemia. Winthrop fue uno de los investigadores más importantes en el área de hematología, y él empezó a sacar una fórmula por ahí, no tenía nada que hacer, y nos creó estos volúmenes que ustedes tienen que saber. Índices matemáticos de Winthrop, que son muy importantes para clasificar las anemias, que son el volumen corpuscular medio, que vamos a ver como BCM, nos va a decir el tamaño del volumen. Ten atención, si no me interesa la clase, van a estar de acuerdo, porque yo estoy haciendo un esfuerzo para compartir con ustedes lo que medio sé. Entonces, con un poquito de respeto, pero si ustedes están hablando, cuchicheando, ustedes, ¿qué interpreta el profesor? No les interesa. Yo no sé, están interesados, de acuerdo. Yo le doy al que esté interesado. Estoy interesado, que no obligado. Creo que mi examen de accesibilidad es así. Yo les paso una pregunta y creo que el 60% pasa más. Pero que tengo que prestar atención por lo que les pregunto, lo que está ahí.
Entonces, escuchen, a la buena experiencia. Hora y media aquí, dejen de hablar con sus compañeros, tienen las vacaciones el lunes se reúnen todo el día y hablan huevonadas todo el día. Dejen el celular a un lado. Cuando estén solos, me llaman, yo le guardo, doctora, tengo un paciente en ciencia, tengo un par de simulador. Te lo digo por ejemplo. Yo pasé con todo. Entonces, volumen corpuscular medio es el volumen promedio del luz, es decir, el tamaño del glóbulo rojo. Lo expresamos en femtolitros porque nos dice el volumen, el tamaño del glóbulo rojo. No normalmente 78 a 98 femtolitros. Eso puede variar más o menos dependiendo de los rangos que establezca el equipo automatizado que va a leer la hemoglobina, que va a leer la hematología. O sea, ahí puede ser de 80 a 100, pero bueno, el equipo les dice cuál es el rango. Normalmente 78 a 98 femtolitros. Ahí está la fórmula, hematocrito sobre el glóbulo rojo multiplicado por 10. La hemoglobina corpuscular media, que es el promedio del peso, con el tamaño, peso. El peso que tiene la hemoglobina entre el glóbulo rojo, que casi todo el peso del glóbulo rojo lo da la hemoglobina. Prácticamente el glóbulo rojo es una célula anucleada, pero que contiene hemoglobina. El rango está entre 27 y 32 picogramos, que estamos hablando de peso. Y la concentración de hemoglobina corpuscular media, que es el promedio de la concentración de hemoglobina en cada eritrocito. Ya aquí lo estamos diciendo que no lo medimos en peso, sino en la concentración, ¿sí? La cantidad de hemoglobina que hay con respecto al resto del glóbulo rojo, el contenido en relación al continente. Y lo expresamos en porcentaje o en gramos por decir. Fíjense que el rango va a aumentar entre 32 y 36%. Estos valores los tienen que saber, porque nos va a permitir clasificar la anemia en hipocrómica, monocrómica, hipocítica, una clasificación morfológica, que la vamos a ver cuál es la siguiente. Tenemos primera clasificación de la anemia, clasificación morfológica, de acuerdo a los índices hematométricos de Winton. Las podemos clasificar según el BCM, que mide tamaño, femtolitros. Si el BCM está normal, la clasificamos como normal, sí. Si está bajo, la clasificamos como microcircuito, y si está grande, macrocircuito. Ahí vamos bien. Y según la HCM, que es la hospitalización sobre la maternidad, dice HCM, es la coloración del glóbulo rojo, la clasificamos como apocrómica, si está dentro de los rangos normales, hipocrómica, si el glóbulo rojo lo vemos pálido, entonces es hipocrómica. El término de hipercrómica, de anemia hipercrómica, lo van a conseguir en los libros, pero eso ha sido debatido por muchos años y no existe. Porque la hemoglobina tiene un tope de transporte de hemoglobina, no puede llevar más de lo que está establecido fisiológicamente. La única manera de que un glóbulo rojo sea más hipercrómico, más oscuro, es que baje aquí el continente. Es decir, el contenido sigue igual, pero si el continente disminuye, ¿qué va a pasar? En una proporción se ve como si tuviera más hemoglobina. Eso ocurre con los glóbulos rojos pequeñitos que se llaman esferocitos. Se ve más oscuro de normal, pero no tienen más hemoglobina. Sí, el disminuye el continente. El contenido es igual. Las anemias macrocíticas, que son anemias megalogástricas, pueden tener más hemoglobina de lo normal. ¿Por qué? Porque son glóbulos más grandes. Entonces, el continente puede llevar más hemoglobina, pero no son oscuros. Se mantiene la coloración. El término de anemia hipercrónica no existe, no debería usarse. En términos generales, pero lo van a conseguir en el libro. La explicación es esa. Solamente el glóbulo rojo hipercrónico como tal es el esferocito. El glóbulo rojo chiquitico, por muchas causas, vamos a ver por qué se puede. Pero no tiene más hemoglobina. No tiene más hemoglobina.
Entonces, de acuerdo a los índices de nitro, clasificamos normocítica, macrocítica, microcítica, normocrómica, hipocrómica, ya, hasta ahí llegamos. La siguiente. Ahí vemos pues la universal, la clasificación morfológica por anormalidades, pero ya eso sí se llama hematología, anisocitosis, la diferencia en tamaños, hay glóbulos chiquitos, grandes, poiquilocitosis, alteraciones de la forma, y ahí vemos, esto es un esferocito, estos son esferocitos, fíjense que son glóbulos puros, son más chiquitos que un glóbulo normal, no es que tienen más hemoglobina, sino que son más chiquitos, por eso se ven así, alteraciones también esferocitos. Fíjense que no tiene lado claro, ¿no? Pero claro, eso es manejo ya de hematología. Así es. Ajá, y esto es lo que les llega a usted en la emergencia. Si es un paciente con un dolor de cabeza y sin hematología. No sé por qué, pero el médico de guardia llegó con un dolor en el de horror y le mandó a su hematología. Entonces, esto es un equipo de los viejitos que se llama un resorte de 3 componentes porque solamente permite diferenciar los glóbulos blancos en 3 componentes. Linfocitos, que son las células más pequeñas, esto es por tamaño, y los granulocitos, que son las células más grandes, y entre estas dos células, linfocitos y granulocitos, están las células intermedias, que ahí caen otro tipo de células, los sinófilos, basófilos y los monocitos. Ahí en este intermedio. Pero no nos vamos a meter con esto. Esto es parte del curso que nosotros damos, que se llama interpretación de hematología. Tenemos tiempo que no lo doy. Al pedido a ver si se reactiva. ¿Esto qué es? Son el conteo de glóbulos rojos. ¿Tiene cuánto? 4.310.000. M significa millón. Recuerden que le dije que los somos millonarios de glóbulos rojos. Vivimos en millones. Tienen 4 millones. Podemos decir que no está tan grave, porque si un hombre, no sabemos si hombre o mujer, si es mujer, podemos considerar. ¿Esto qué es? Hemoglobina, hematocrito, y estos son ¿cómo se llaman estos? Índices magnéticos de Winter. Dice lo que estamos hablando, fíjense que es importante de seguir, de prestar atención. PCM, pasa que está en inglés, HCM y CHC. Fíjense que ya con esto yo puedo orientar el caso. Entonces nosotros pedimos la hematología en la emergencia y lo que veo es, tienen los hemoglobina en 10, los blancos en 6.000 y la plaqueta en 359. Ya, eso es lo que vemos nosotros. En general, los hematólogos vemos más. Pero para eso está, porque los equipos lo ponen por alto. Y ahora los equipos de ahora te dan prácticamente hasta la fecha de nacimiento del paciente. Esto es un equipo muy viejo, de los años 60 primero, funcionaba con radiofrecuencia. Y aquí dan el histograma, cómo se comportan cada una de esas células, el glóbulo blanco, el glóbulo rojo, aquí está el tamaño del glóbulo rojo y el de plaqueta. Y por ahí por el histograma podemos corroborar si esto es cierto. ¿Cuál es la utilidad de saber cuánto pesa el promedio del peso de la hemoglobina? ¿Cuánto O sea, es el ¿cuál es la promedio del utilidad? peso? Sí. Bueno, porque lo vas a clasificar en línea hipocrómica o normocrómica. Pero no sería, Entonces, no sería el suficiente con la concentración de hemoglobina. No. Es más, se recomienda más el HCM, porque el CHCM tiende a, como es una concentración, que una se dice, puede modificarse de acuerdo a el tamaño del glóbulo.
Entonces, hay controversia desde hace muchos años si se usa la hemoglobina corpuscular y la concentración de la corpuscular, pero los dos están íntimamente ligados. Lo que te permite clasificarlo, por ejemplo, si tú ves esto, allá el aparato te está dando la chuleta, pasa que lo pones, ahí dice low. Si dice low, quiere decir que entonces una anemia de tipo A primero. ¿Tiene o no tiene anemia? Sí, tiene. ¿De qué tipo es? Microcito. Te está dando el tiene ese primer fentolito según el equipo está bajo. Anemia microcito. ¿Cómo está esto? Bajo. La hemoglobina como está baja, que son anemia microcítica, hipocrónica, con concentración también baja. Este es el RW, este es un parámetro que lo incorporan los equipos, que es el ancho de distribución del glóbulo rojo, cómo se dispersa. O sea, porque tenemos varias poblaciones de eritrocitos. Puedes tener eritrocitos pequeños, una anemia mixta. Si tú tienes un paciente con deficiencia de hierro, tiene glóbulo rojo pequeño. Si tiene también deficiencia de ácido fólico, puede tener glóbulo rojo grande. Pues se dispersa la media. Esa dispersión de cómo se distribuye el tamaño del glóbulo rojo, lo que se llama ancho de distribución del glóbulo rojo. Los tipos aquí dice AD, ancho de distribución del eritrocito, AD, 41%. Si está elevado, habla de anisocitosis, que hay alteraciones en el tamaño. O sea, célula chiquita, célula media normal y célula grande. Eso es lo que dice anisocitosis. Ya yo con esto le digo al paciente que tiene anemia ferropénica, sin necesidad de medir la ferrocinema. Ya yo, es una anemia ferropénica. La anemia ferropénica se caracteriza por ser hipocrómica, microcítica y con AD elevado, 41, está hasta 15%, el mismo equipo te lo dice por allá, mira, allá está la chuletica, ¿qué dice? Aceptable. Ese es el valor de los índices de material de importancia. Y ustedes pueden ir más allá. Si yo analizo estos índices, ya yo puedo decir, bueno, yo tengo anemia ferropénica. Tranquilo, le pongo su hierro, hago la prueba terapéutica en un mes y ya tiene la hemoglobina 3. Y ya le resuelvo el problema paciente. Es un equipo de 5 componentes, porque se llama 5 componentes, un poquito más sofisticado, basado ya en dispersión óptica, láser. Ya ven, son verdaderos sintómetros de flujo, cómo se comporta la celularidad, toda la complejidad y el tamaño, y la lobularidad. Entonces nos permite diferenciar ya no solamente en linfocitos, neutrófilos y células intermedias, sino que aquí ven que da neutrófilos, linfocitos, monocitos, eosinófilos y basófilos, da todo. Se llama 5 componentes. ¿No? Intermedio lo sepa. Eosinófilos, basófilos y monocitos. Eso se llama, cuando ustedes vean un reportecito y dicen, aquí un tipo de 5 componentes, ya es más sofisticado que la técnica. Entonces se basaba en radiofrecuencia, en impedancia. Ya estos son dispersión óptica, láser, el principio. Yo veo esto aquí, claro, no está bien metiéndome con esto. Fíjense cuántos glóbulos rojos tiene. 3.700.000, ya está abajo. No sé el seco, pero hemoglobina Baja. 11,2, ya menos. Sí. Vamos a suponer que somos BCM. Normal. ¿Cuánto está el BCM? Está normal. 92, normal. Está normal. HCM, Normal. anormal. HCM, Normal. anormal. Entonces una anemia, monocítica, Sí. monocrónica. La plaqueta, 107.000. entonces está trombocitoma. ¿Y blanco tiene cuánto? ¿Cuánto glóbulos rojos? 227. 227. Ya yo comparé, yo digo una anemia crónica, una leucemia linfoide crónica. Claro, por la experiencia que yo veo esto, la leucemia tiene 190.000 linfocitos y tiene basófilo aumentado, probablemente sea algo crónico. Pero ya uno se atreve a decir, claro, hay que hacer los estudios de diagnóstico. Pero para diferenciar entre agudo y crónico.
Normalmente las leucemias crónicas son las que vemos con 200.000, 300.000. Fíjense que ya podemos, cuando vean un reporte de este tipo, ustedes dicen, llamo equipo de 5 componentes y analizo los parámetros matemáticos de Whitro, el RDW, ¿cómo está? Está alterado, ahí está subrayado, está elevado, entonces es isocitosis. Entonces vaya blastos, los blastos son más grandes. ¿Cuánto es el valor normal? Hasta 15, depende del aparato, normalmente está de 13 a 15. Búsquenlo, todo el equipo al lado derecho le da los valores normales. Porque cada fabricante establece sus rangos. Adelante. Esto es una anemia, entonces, anemia, fíjense, si yo le pongo la definición completa, yo diría que es una anemia con baja producción de glóbulos rojos. Y ahí afectación de la médula. ¿Qué está diciendo la fisiopatología? Normocítica, normocrónica, que es la anemia típica de la leucemia. Y anisocitosis, porque debe haber blastos en esa sangre circular. Esa es la tamaño de glóbulo. Así. Siguiente. Fíjense este. ¿Cuánto tiene glóbulo rojo? Rapidito. Vean. 2 millones. No, ya dígame lo que tiene este paciente. ¿Qué tiene? Rapidito. Anemia. ¿Anemia de qué tipo? Macrocítica. ¿Qué más? Normocrónica. ¿Qué más? Hay anisocitosis. Baja producción de glóbulos rojos. Una anemia megaloblástica, podríamos pensar. Pero yo me atrevo a decir que es una mielodiplasia. ¿Por qué? Porque, a ver, fíjense, ¿cuánto tiene BCM este? 127. Cuando ustedes vean un BCM muy alto, 130, más de 120, cúbrenlo con una anemia megaloblástica. Porque la mielodiplasia, que es otra anemia macrocíclica, normalmente lo dan en menos de 120. Pero cuando vean un paciente que le llega con pancitopenia, Dios mío, tiene una leucemia, y le reporta un BCM 140, dale a su fulvitamina 12, que es una anemia megaloblástica. Y aquí hasta que pero fíjense la importancia de esto. Pues el paciente llega asustado, tiene una leucemia, ¿no? Hay esta sensación. Entonces, para esto la importancia de los índices hemáticos. Claro, yo me voy para acá y con otros valores, ¿no? Tiene 1500 blancos y tiene trombocitopenia. Pero vamos a la mielodiplasia, una enfermedad malísima. Pero la anemia megaloblástica también dan pancitopenia. Dan leucopenia y dan trombocitopenia. ¿Ok? Vamos a ver ahora la clasificación etiológica y vamos a ver por qué se produce. Así es. Ahora vamos a la clasificación etiológica. Ya vimos la morfológica. La etiológica, por defecto en la producción medular, lo que le falta es, vamos a decir, que la gasolina para producir glóbulos rojos. Ahí tenemos los factores deficientes para la eritropoyesis, como son anemia megaloblástica, se produce por deficiencia fólica y vitamina B12. Eso lo vamos a ver después cuando veamos megaloblastosis. Por defecto las células madres medulares, esto es cuando ya la célula madre, hay déficit de célula madre, no produce células, que son las hipoplasias medulares. O aplasia, como lo vamos a conseguir los libros, pero el término aplásico no se debe usar porque aplasia es que no hay célula, en realidad sí hay. Entonces ya estos son defectos en la médula ósea, defectos de la médula. Esto está en la fábrica. Defecto en la síntesis de hemoglobina. Ahí tenemos por deficiente producción del EN, la síntesis del EN. Recuerden que el EN, ¿se acuerdan del EN? El EN, pasos finales de incorporación por la ferrotelatasa del átomo de hierro ferroso para transportar el átomo de oxígeno. Entonces el grupo, si no hay síntesis del EN, es por deficiencia de hierro. Entonces la deficiente producción de síntesis del EN es la anemia ferropénica. Y
o por alteración de la otra parte de la hemoglobina. Si leemos una parte, ¿cuál es la otra parte? De la hemoglobina, las cadenas colipeptídicas, cadena de hemoglobina. Entonces, yo puedo tener deficiencia en la síntesis de hemoglobina porque no se sintetiza en o no se sintetiza la otra parte que son las cadenas de hemoglobina. Ahí tenemos la talacena, la vamos a ver también. Claro, esto es hereditario. La talacena, esto es aquí. Entonces, es por defecto en la producción medular. Esa es la primera que está vencida. Ahora vamos a ver las anemias por destrucción de eritrocitos circulantes. Pues ya el defecto no está en la médula, sino los glóbulos rojos que están circulando. Que son las anemias hemolíticas. El gran grupo de anemias son protocitos. Son protocitos anemias. Nosotros tenemos en nuestro grado las anemias las vemos en 6 meses. Pero de la gran cantidad de anemias. Esto es la podemos clasificar por defectos intrínsecos del glóbulo rojo que suelen ser congénitos. Ellos son congénitos. Allí tenemos alteraciones de la membrana, la más importante es la eferocitosis, la más común en el mundo. Esto es simplemente de leerse la clasificación. No les pregunto eso, pero si quiero que sepa más o menos, oriente, porque el diagnóstico definitivo de la anemia va a pasar porque yo estoy estudiando o sospechando la etiología. ¿Dónde está el defecto? ¿Está en la médula? ¿O en aquella 3? No, la médula está trabajando bien. Si no que hay hemólisis, voy entonces a buscar esta causa. Si es un niño, busco defecto congénito, si es adulto, defecto adquirido. Poquito a poco lo vamos a ir orientando. Defecto en las enzimas que participan de la vía glicolítica del glóbulo rojo no tiene mitocondria, por lo tanto la ATP, la energía la sacan de dónde? De la glicólisis anaeróbica, del ciclo de Ender-Peyerhoff, de bioquímica. Entonces el glóbulo rojo, todas esas enzimas del ciclo de Ender-Peyerhoff pueden venir deficientes de nacimiento, heredadas. Entonces, la deficiencia de glucosa sulfato de deshidrogenasa, que es la acción de la lactosa, es la más común alteración enzimática en el mundo. Países europeos es muy frecuente, no tanto, pero es la más frecuente en el mundo. Si tienen la oportunidad de irse para Europa, para España, por ejemplo, van a ver la gran cantidad de personas con esta alteración. Las hemoglobinopatías. Aquí tenemos un gran foco de anemia falsificatoria, que se debe a alteraciones en la síntesis de hemoglobina por un defecto de los aminoácidos, que se llama hemoglobinopatía. La más frecuente en el mundo es la hemoglobinopatía S o anemia de células falsificadas. Que la tenemos aquí bastante. Tenemos focos como la isla de Toa, el sur del lago, etc. Pero es congénito. Sí, todos esos son congénitos. Hay unos defectos intrínsecos asociados con malformaciones. Entonces es congénito. La anemia de células falciformes es congénita. Ya la vamos a ver también después, el año que viene. Y otras hemoglobinopatías que son menos frecuentes. Las que están en amarillas son las más frecuentes de cada grupo. Así. Por defecto intrínseco, o sea, hemólisis, pero por defecto intrínseco de glóbulos que por lo menos son adquiridos. Anemia hemolítico de origen inmunológico. Si es inmunológico, de hablar de una por una reacción de un anticuerpo. Ahí tenemos el grupo de la anemia por autoanticuerpos, que son muy frecuentes en enfermedades inmunes como lupus, toda esa cantidad de anemia de enfermedades autoinmunes, las que lleva la cantante de lupus, artritis reumatoide y las malignidades, el cáncer y las malignidades hematológicas que a veces debutan con una anemia hemolítica. El paciente con anemia hemolítica autoinmune hay que descartar una malignidad de base. Inician con una anemia hemolítica. Por linfoma de la leucemia y por aloanticuerpos, que son la enfermedad hemolítica perinatal y la reacción transfusional. Ahora, ¿qué es un autoanticuerpo? ¿Qué tenemos que ver? Según el número de ¿qué es un autoanticuerpo?
anticuerpos para la persona que recibe. ¿Qué características tiene? Es tóxico. Extraño para la persona. Autoanticuerpos, como dijo aquí, Che, son anticuerpos que están dirigidos contra ti y no la propia persona. O sea, en algún momento yo creo un anticuerpo contra un antígeno de mi glóbulo rojo. Yo mismo. Ese es un autoanticuerpo. Un anticuerpo dirigido contra antígeno de la misma persona. Hago anticuerpos, son anticuerpos que están dirigidos contra antígenos extraños, que no pertenecen a la persona. En el caso que puso por allá, la embarazadita produce un anticuerpo contra un antígeno del bebé. No es de él, no es de ella, no está en su cuerpo, está en el cuerpo del bebé. Y entonces produce un anticuerpo contra un antígeno que no es propio de la persona, pero de la misma especie. Y luego produce un anticuerpo contra bacterias, como el coronavirus, pero eso no es a los anticuerpos ni a los anticuerpos, son cuerpos heterófilos, son contra especies distintas. El concepto de los anticuerpos, ya el anticuerpo es de la misma especie humana. Las enfermedades por autoanticuerpos son autoinmunes. Entonces la lupus, todas esas enfermedades son por autoanticuerpos. Y ya los anticuerpos están la enfermedad hemolítica prenatal porque la mamá produce anticuerpos contra el antígeno del bebé y la transfusión de sangre porque se produce anticuerpos contra la sangre transfusida. Los anticuerpos son anticuerpos que tú produces, los mamás lo producen contra el antígeno del bebé, contra el efecto materno. Y la transfusión de sangre se genera anticuerpos contra la sangre transfusida. Los antígenos que están en el glóbulo rojo de la bolsa de sangre llevan los contrarios producen algo aquí. Entonces, esto es importante. La siguiente. Lo ven ustedes mucho, la enfermedad hemolítica prenatal y la reacción transfusional, la vemos con bastante frecuencia. Pacientes politróficos. Continuamos con el efecto extrínseco, la anemia hemolítica de origen inmunológico por lesión mecánica del glóbulo del eritrocito. Ahí tenemos la anemia hemolítica del grupo de las anemias microangiopáticas, el glóbulo rojo se destruye, pero no por anticuerpos, diga por anticuerpos. Se van formando pequeños trombitos, coágulos en la circulación, el glóbulo rojo pasa por ahí, se pega y se rompe, se hemoliza. Esta es más o menos así someramente lo que es la PTT, que es la más importante de las anemias hemolíticas microangiopáticas, la HPN, la hemolina policística nocturna, y por ejemplo los pacientes con prótesis valvulares mecánicas, cardíacas, son mecánicas más, el glóbulo rojo pasa por ahí, se pega y se rompe. Entonces ellos viven internamente con una hemólisis ahí compensada. Y los pacientes con quemaduras extensas. El hiperesplanismo es el vaso grande, el vaso normalmente almacena sangre, entonces no está almacenado, pero si está muy grande, va a almacenar más sangre de lo que se requiere, entonces puede haber anemia por hiperesplanismo. Infecciones como el paludismo y la babesia que producen destrucción del glóbulo rojo, se hemólisis, parasitismo, agentes químicos tóxicos como el plomo, que produce uno de los agentes químicos más importantes, produce anemia por cloro, por alteración del grupo E, la síntesis de hemo, que son entra en el campo de las porfirias tóxicas. Y el último gran grupo es las anemias por pérdida. O sea, ahí no me ven. Puede haber, en resumen, ¿cómo la clasificaríamos? Cuando yo voy a abordar un paciente con anemia, yo me hago esa pregunta. ¿Qué es lo que les digo? ¿Qué es lo que me digo? Primero, ahí verificar la producción adecuada o no adecuada en la médula ósea. O sea, si hay deficiencia en la producción medular, ya voy para que hay grupo. O hemólisis, o casamiento. Son las causas de anemia grandota. O no, la médula no está trabajando bien, o está hemolizando o está sangrando. Ustedes se tienen que enfocar. ¿Vale? Eso es lo primero que hay. Si viene un paciente con anemia, está sangrando, y si sospecho que está sangrando,
Perdón, de la mujer me presiona el dato de la cosa más. Y hombre buscará en el rey adictivo. ¿Sabe lo que está en eso o preguntar eso? Pues, por supuesto, amén de las anemias que por hemorragia por otra causa. ¿No? La siguiente. La anemia también la clasificamos de acuerdo al valor de hemoglobina. Aquí no hay un consenso. Pero normalmente a mí me gusta clasificarla por debajo de 7, la grave, anemia severa. Entre 7 y 9 la considero moderada y ya más de 9 yo digo que es leve. ¿Por qué? Porque una anemia por debajo de 7 ya es criterio para considerar, dependiendo de la condición. Hay que diferenciar. Si una anemia leve, podemos dar el mismo más estudiado, pero si una anemia de 5, a veces no da la chance de estudiarlo, si no lo confundimos y luego lo estudiamos. La clasificamos de acuerdo a la hemoglobina leve, moderada y severa. Pero también hay la necesidad de eso. Sí, Porque si una persona que con mucho que llega a 12, llega a 10, ya va para allá. Ya adelante. Sí, es lo que se llama, ¿verdad? Porque los síntomas, lo que está diciendo aquí, ¿cómo? Liliana, tiene razón. Ella dice que una persona de 8 puede requerir una transfusión de sangre, porque si manejaba 15, bajo bruscamente la hemoglobina con una hemorragia profusa, pues va a estar con sintomatología de anemia. Pero si se instala lentamente en meses, no va a tener síntomas. Llegan a 5 o 4 y ustedes lo van caminando, hasta un maratón puede correr. Porque hay una adaptación de la anemia que vamos a ver. Entonces, fíjense aquí este cuadrito. Fíjense aquí, los síntomas y signos, ¿de qué dependen? De la velocidad de infusión, de instalación de la anemia. Y por supuesto de la velocidad. Pero de los dos, más importante es la velocidad. Si yo tengo un paciente que la anemia se está instalando en cuestión de meses, se va adaptando el cuerpo. No tiene síntomas, pero bueno, veo un paciente embarazada de una mujer con 4 gramos de hemoglobina caminando. Y taquicardia. ¿Por qué? Porque el cuerpo sabe. ¿Y el embarazo? No es normal que hagan eso. Lo que pasa es que aquí lo hacen porque por las condiciones del cuerpo. ¿Pero por qué? No le digo la cosa. Porque el bebé necesita hierro, ¿quién se lo va a aportar? La madre. La madre, el bebé se comporta como un verdadero parásito. Todo va para allá. Entonces la madre necesita más requerimiento de hierro y si la alimentación no lo suple, cae anemia. y la placenta del cuerpo. Pero el bebé no, el bebé va a nacer con su carga de hierro normal, el bebé nace con 500 miligramos de hierro. ¿Ves? 1 miligramo de hierro no es nada. Un adulto tiene que tener entre 3.000 a 4.000 miligramos de hierro. Y el 3 a 4 gramos. El bebé nace apenas con 150 kilos. Pero la madre le va a aportar todo el hierro y sacrifica su cuerpo en el beneficio del bebé. Y caen anemia porque le damos hierro embarazado. Entonces, la sintomatología va a depender, fíjense, cuando es anemia leve, por lo general son asintomáticos. Cuando es anemia moderada, pueden comenzar algunos síntomas, ¿no? Que es leve. Y cuando es severa, sí, normalmente el paciente tiene síntomas leves. Pero como le dije, es muy variable. Tenemos pacientes con 5 de hemoglobina caminando sin síntomas. Lo ponen a correr un maratón y lo corren. Porque la hemoglobina, el cuerpo tiene un mecanismo de adaptación. Los síntomas no vamos porque cada anemia tiene su identidad. Los generales son que consultan por debilidad, el mareo, atenea, son las principales manifestaciones clínicas. Las manifestaciones cardiovasculares, taquicardia, taquifimia, puede también taquinea, dinea, soplo, soplos inocentes, supositorios, hipotensión y atracción electrocardiográfica en casos severos. Neuromusculares, cefalea, somnolencia, cerebromioclasia. Esas 4 personas que tienen anemia
eso no rinden como debe ser. Las alteraciones neurológicas son características de la deficiencia de vitamina B2. La megaloláctica puede debutar con alteración neurológica. Y en los casos severos podemos ver atacancia y participación en índice de vida, locura megaloláctica, hacia crisis gastrointestinales, glossitis, la lengua grande, la vemos mucho en deficiencia de hierro, y por ahí se la pica, la fusión verde porque es característico de la deficiencia de hierro, esas ganas de comer cosas que no son comestibles, cuando falla, comer hielo, biofagia, comer tierra, comer pintura, comer excremento, eso lo podemos ver. Alteración del parásito gastrointestinal, también lo podemos ver, estreñimiento, diarrea, así. Las anemia hemolíticas se caracterizan por ictericia, por aumento de la bilirrubina, indirecta, bilirrubina no conjugada, caracteriza la anemia hemolítica. La piel se vuelve, pierde la elasticidad, el cabello se vuelve frágil, se cae, la colonitis, las uñas hinchadas, caracteriza la anemia ferropénica. Y las anemias falciformes que hacen úlceras. Pero cuando lo vamos a ver en cada anemia, vamos a ver las características. Son modificaciones generales. Así es. Hematuria, anemia falciforme, necrosis papilar, disminución de la libido, importante eso. La alteración metabólica, pérdida de peso, intolerancia al frío, un característico de la anemia, no toleran el frío. Y algunas hemólisis que usan con fiebre. Así es. Ahora viene lo que decía por aquí. Tenemos un mecanismo de adaptación a la anemia y entre más lento se instale la anemia, esos mecanismos van a ser más efectivos. Y por eso implica que pacientes con síntomas de anemia no tienen síntomas y pacientes con 10 se están ahogando. Si yo tengo 15 en hemoglobina y hay una hemorragia y llega a 10, no está ahogando, 140 frecuencia cardíaca. Pero si se instala en meses, luego con 6 a la consulta, yo estoy caminando frecuencia cardíaca 70, sacudo 100%, H. Así es. Esto lo vieron ustedes en fisiología, tuvo eso se en el 97. Ese es el principal, el primer mecanismo que se activa para que la hemoglobina C se llama asociación de que si lo interpretas al revés, porque el libro que aparece, curva de disociación hemoglobina, lo va a interpretar, que se está viendo los cielos sería curva de asociación, curva de disociación, que es la capacidad que tiene de liberar oxígeno, que es su función. Si la hemoglobina no libera oxígeno, ¿para qué está? Entonces, la hemoglobina tiene que tener la afinidad disminuye y libera con más facilidad el oxígeno al tejido que lo requiere. Eso depende del efecto Bohr, que es el aumento de la hidrogenasa dentro de la célula, la acidosis, y otros factores que vamos a ver. Y especialmente el aumento de la síntesis del 2,3-difosfolicilato, que es un producto de la vía glucolítica. La vía de Hofstad, que es un difosfolicilato, que disminuye la afinidad con la hemoglobina por eso. Al disminuir la afinidad, ¿qué hace la hemoglobina? Genera con más facilidad el oxígeno, que es lo que se quiere. Entonces, el primer mecanismo es disminución de esos aumento, desviación de la curva hacia la izquierda, hacia la derecha, para que se permita la liberación con facilidad del oxígeno. Si está desviado a la izquierda, todo lo contrario. La afinidad aumenta y no suelta. Desviación de la curva de la hemoglobina hacia la derecha. La P50 se desvía. Entonces es una batida que se desvía. Así. Ok, los tejidos tienen una cierta capacidad de extraer el oxígeno de la hemoglobina. En condiciones normales se extrae el 25% del oxígeno. El cerebro y corazón, que son los órganos que normalmente tienen más capacidad de extraer el oxígeno de la hemoglobina, trabajan casi a lo máximo, que es 40%.
máximo. Pero si aumenta la demanda, porque la persona tiene anemia y está haciendo una actividad física, o por cualquier hora nos requiere más oxígeno, solamente puede aumentar hasta 50%. Si el tejido requiere más del 50% de capacidad de extraer el oxígeno de la hemoglobina, no lo va a hacer. Entonces de ahí va a necesitar transfusión. Lo importante es que son los parámetros del oxígeno, cómo se comporta, pero eso es un mecanismo de adaptación. ¿Qué hace el tejido? Aumenta la capacidad de extraer oxígeno de la hemoglobina, necesita más oxígeno. Va de la mano con la pulverización. Cuando usted dice que no lo hace al 100% o hace lo que puede. No, lo máximo que un tejido puede traer es 50%. El cerebro trabaja a un 40% porque el cerebro necesita más oxígeno que los tejidos. De hecho, cuando uno introduce el flujo sanguíneo, ¿para dónde se va la sangre? Al cerebro y el corazón. Entonces, pero los tejidos no son capaces de extraer más del 50%. Si el tejido requiere más oxígeno, entonces no se lo va a dar. La hemoglobina tuya del cuerpo no es suficiente para cortar eso. Y tenemos que controlar eso. Normalmente esto ocurre cuando está la hemoglobina así. Seguro rojo, lo que hacemos es sangría, tiene mucha más seguro rojo. Dependen de vida. Claro, pero si la hemoglobina es funcional, porque hay hemoglobinopatía que tienen alta afinidad por el oxígeno, entonces ¿qué hace el organismo? Produce más hemoglobina. Tiene 20 gramos de hemoglobina, pero no se disocia. Entonces, eso es patológico. Pero una persona que tenga 18 gramos de hemoglobina no lo va a conseguir. Tiene demasiada. No, tampoco puedo hacer. Porque si es patológico, por casualidad, tiene una enfermedad, un neurodegenerativo crónico, una leucemia vera, y se vaya un clon, pasó a la sangre, casualidad un clon maligno, se lo va a poner a la paciente, pero adquirido. Más de 105 gramos de hemoglobina no lo se va a hacer tuyo. Presten atención. Ustedes no han prestado atención 2 horas aquí y nunca han prestado atención. ¿Se preocupe? Sinceramente. Bueno. Ok, así es. La distribución del flujo sanguíneo, ¿a dónde se va la sangre? Los órganos más vitales, sin tanto pensar y confiar la sangre. Aumento del gasto cardíaco, eso lo vimos en fisiología, todo eso, la taquicardia, el aumento de la fracción de eyección, la frecuencia cardíaca, volumen sanguíneo, hay disminución de la viscosidad sanguínea, por supuesto, si hay menos glóbulos rojos, la sangre se vuelve más fluida, más viscosa, y eso favorece a que los glóbulos rojos circulen con más rapidez, que suelten el oxígeno, vuelvan a los pulmones y ahí. O sea que esta consecuencia de la anemia a su vez es un mecanismo de compensación. Disminución de la viscosidad sanguínea porque hay poca hemoglobina. Y disminución de la resistencia periférica porque hay vasodilatación. Por lo mismo, para que haya mayor circulación sanguínea. Sistema respiratorio, con taquimia y disnea, la disnea hace que haya aumento de la frecuencia respiratoria. Así que esos son los mecanismos. Y el más importante de todo, lo que pasa es que es tardío, es el aumento de la masa globular, porque si necesito más glóbulos rojos, que tiene que hacer la masa, producir más glóbulos. Y este es un mecanismo dependiente del interproductivo. Necesitamos que aumente la producción de interproductina que se produce en no, entonces es tardía, no es una compensación de minutos, como lo hace la parte cardíaca, respiratoria, la pulverización de hemoglobina, que ocurre en minutos, en horas, mientras que esto se tarda días. Ustedes
Pero el principal mecanismo de compensación es el aumento de la hipotesis. Es más importante, pero depende de la producción aumentada de la eritropoyetina y de otros factores que tienen que estimular la médula ósea, oxitocina, factores de crecimiento, etc. La parte complejo, eso la vida alrededor. La siguiente. Fíjense cuando comienza a desviarse la curva hacia la derecha. Cuando tenemos alrededor de 9,9, o sea, no le pedimos mucha caída de la medida. Ya el paciente que tiene por debajo de 10 puede andar muy tranquilo porque la hemoglobina que tiene está, va a los tejidos, va al músculo, suelta los signos, se devuelve, se devuelve, ese es un circuito y está. Y la hemoglobina es una molécula muy buena, muy efectiva. La producción se devuelve, se carga en el y cada uno tiene 200 millones de moléculas. Entonces, este paciente no va a tener síntomas porque está liberando el oxígeno más rápido. Y ya vimos cuáles son los factores que modifican la curva de disociación. Disminución de la presión de oxígeno, disminución parcial de oxígeno, aumento de la presión de CO2, disminución del pH, aumento de hidrogeniones, aumento del dopímetro visceral y aumento de la temperatura. Lo contrario hace que la curva se desvíe hacia la izquierda. Digamos un ejemplo. Este es el ejemplo que puso aquí por principio. Decía que piensa un individuo con 20 gramos de hemoglobina, 20 gramos. Lo que pasa es que este no es lo que puede despachar. Fíjense que la P50, ¿cuánto la P50 es normal en una persona de cuánto? ¿Cuál es la fisiología? La P50 es la presión parcial de oxígeno a la cual la hemoglobina está saturada un 50%. Es 27 mililitros de mercurio a nivel de mar. O sea, los 27 mililitros de mercurio que estamos para la presión parcial de oxígeno en la sangre, la hemoglobina está saturada un 50%. Vamos a decir que todavía dos moléculas de grupo N están normales. Eso sería así. O sea, ¿por qué no lo dirán si se lo digo? La curva, cuando la curva se desvía a la derecha, esta hemoglobina de 10, este paciente está anémico, y la P50, que sería por aquí, lo que pasa es que esta no es la mejor, se desvía a la derecha, quiere decir que requiere menos caída de presión parcial de oxígeno al tejido para liberar la molécula de oxígeno. Pero este que tiene 20 gramos de hemoglobina, porque la P50 está por aquí, la P50 normal, esta hemoglobina, la de 15, esta es normal, es de 27 milímetros de mercurio, cae por aquí. Fíjense que la P50 de esta está como por aquí, más de 30. Y la P50 de la hemoglobina de 20 está más por debajo de 20 milímetros. El efecto Maldaño no implica el efecto Boro en el tejido, que es la proteína. No. Sí, exacto. Lo contrario, pero no tiene nada que ver con eso. Entonces, este paciente que tiene una hemoglobina de 20, lo que pasa es que esta no es la mejor curva, y tendría que aplicarle de la P50. Está menos oxigenado que este tiene hemoglobina de 10. Porque la P50 se asesina. Entonces, la P50 lo que está diciendo es que él requiere menos caída de oxígeno de la presión parcial de oxígeno en los tejidos para aceptar el oxígeno. El que tiene 20, tiene que caer mucho la presión de oxígeno para que lo suelte. El paciente que tiene 20, nivel cianótico, y el de que tiene hierro de corre una vez. Eso es lo que te explica la tuberosis. Así es. Esto es lo último. Fíjense, entre 8 y 10 ya comienzan los otros mecanismos. Disminución de la glucosidad sanguínea, aumenta la frecuencia cardíaca, aumenta la frecuencia respiratoria, aumenta el gasto cardíaco, disminuye la resistencia periférica, es decir, los demás mecanismos de compensación, redistribución del flujo sanguíneo, aumento de la producción visceral, que progresivamente desvía la curva hacia la derecha, y comienza, el más importante que el aumento de hidrógeno. Pero siempre recuerden que esto está bien, no va a compensar de manera inmediata. Por una hemorragia, no va a ser compensada por la
si tiene, por ejemplo, deficiencia de ácido fólico, de vitamina B12, de hierro, no va a compensar la producción tampoco de tiene menos hemoglobina y no va a producir, la hipocresía no va a ser efectiva. ¿Qué le tiene que dar aquí? La gasolina. Si está deficiente de hierro, para que arrastre la media va a tener que darle hierro. Si está deficiente de ácido fólico, va a ser acuérdate lo que lo están clasificando, por eso es importante que la sepa. Y acá como la parte de la necesidad efecto de la síntesis de hemoglobina. Si tengo deficiencia de hierro, ¿qué le voy a quedar? Hierro. ¿Verdad? Porque si no le da hierro, no va a haber aumento de hipertensión. Si tiene deficiencia de ácido fólico, ¿qué le voy a dar? Si le damos la gasolina. Si no le da eso, no va a arrancar la hipertensión. Podéis tener la eritropoyetina anillón, pero si no tenéis el hierro que se incorpore finalmente a tu bueno, no van a producir problema. ¿Y en qué caso no tiene ¿Qué caso? o sea, dándole al paciente la dieta? ¿Qué caso? Es muy deficiente. No estoy haciendo la política. ¿En qué caso no puedes compensar? ¿En qué caso se puede, como que la medida diga, lo que me des no voy a trabajar y no voy a quedar más glóbulos? Yo por eso digo que yo. Hay una niña por el sector genético, por el sector de genes. Hay una niña ferropénica que no responde a esto. Pero tenemos que hacer las pruebas genéticas para detectar la alteración. Es muy raro la vida. Eso se está hablando de un tratamiento para la niña por deficiencia de hierro. ¿Quién no responde? Eso es un paquete. Si el paciente renal es por deficiencia de proteína, ¿qué va a hacer? Así terminamos por hoy. Nos vemos en Navidad. ¿Ah? No me vas a pelar. No, vos vas a ser mi ayudante ahora. No, lo que pasa es que yo tengo yo tengo ahí para pasarla. Pero no se me olvidó traer. Oye, laboratorio tenemos, muchachos. Si te lo utilizamos. Yo te lo traigo a la clase C. Yo